¿Qué tal amigos de Mixman Films? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Y bueno, pues hoy en un formato diferente y ahorita les voy a explicar por qué estamos haciendo este en vivo así, vía Zoom, porque hoy tenemos de invitado a un amigo que conocí hace poquito tiempo, pero que ya había visto un poco de su contenido. Y bueno, él tiene una página también en Facebook, tiene un programa, ahorita vamos a preguntarle más acerca de este programa que lleva por nombre Group Gardens. Y bueno, pues aquí nada más y nada menos que está con nosotros allá desde Las Vegas, Nevada, el buen Tito de Hoyos. ¿Cómo estamos, Tito? ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Gracias, Muchas, gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. no, hombre, gracias a ti por la invitación. La verdad es que sí sé que es un formato diferente al tuyo y la verdad tampoco estoy muy acostumbrado a estar de invitado, ¿no? De entrevistado, Este, ¿no? sí, pero te agradezco mucho. Hace ya un rato que traía ganas de platicar contigo y luego vi que ibas a estar con Arturo y le dije, güey, dile que no sea mala onda que venga a platicar y bueno, gracias a él es que hicimos contacto. Así es, bueno, pues darle la bienvenida a toda la gente, ojalá y se puedan conectar. Díganos de dónde se conectan, compartan el enlace. Hoy vamos a hablar de la escena DJ, de los orígenes allá en Cancún y en Acapulco, que Tito, eres un experto, pero antes de hablar en ese tema, quiero que me platiques un poco de tu proyecto Group Gardens. Mira, hace 5 años, durante la pandemia, a mí me invitó Rubén Argüello, me habló un día y me dijo que estaban tratando de armar un proyecto, unos cuates de él, para hacer transmisiones en vivo. Yo hago cuestiones tecnológicas. Resulta que este proyecto se llamaba Back to Basics y era una idea original de Freddy Robles y Miguel Alanís, a quienes yo no conocía, y estaban de invitados Ari Rodríguez y Rubén Argüello, a los que sí conocía. Entonces empecé a hacerles la transmisión y me, al final me quedé yo con Miguel y platicábamos con diferentes DJs y todo. Y me empecé a dar cuenta que había muchas historias que la verdad eh, eran bien interesantes, que valía la pena documentar, y algunas que se estaban contando de manera así medio sesgada, digamos, ¿no? Ajá. De una manera. Y entonces, bueno, lo hicimos 5 años y justo cuando cumplimos 5 años decidimos cerrar el proyecto y yo decidí abrir este que se llama Group Gardens, que quiere decir los guardianes del group, que es básicamente tratar de documentar lo que ha sucedido en la vida nocturna, pero desde un punto de vista muy amplio, no importa si fuiste mesero, capitán, DJ, o sea, obviamente estoy más enfocado con los DJs porque son a los que más conozco, pero hace ratito estaba hablando con una persona que empezó de garrotero, fue gerente y todo, ha estado en muchos puestos, ¿no? Y la cuestión es tratar de dejar un documento grabado y también escrito de lo que ha sido la vida nocturna en México, ¿no? Entonces, Ajá. que se me hace un poco parecido a lo que tú haces, claro, diferente enfoque, pero a mí eso es lo que me llamaba la atención de ti, porque se me hace bien importante que se documente lo que está sucediendo, ¿no? O sea, Ajá. tú como que estás más contemporáneo, pero se me hace un trabajo bien importante, ¿no? Oye, cuéntanos, Tito, tú eres originario de... Yo soy chilango. Yo nací Ujú. en el DF y viví toda mi infancia y parte de mi adolescencia en el DF y luego me fui solo a Cancún. Ok, ¿ya eras DJ cuando te fuiste a Cancún o empezaste allá? O sea, profesional, digamos, en discoteca profesional en Cancún, pero en México, pues como todo mundo, mi sonido y las fiestas, trabajé en el Lady, que estaba ahí en Insurgentes, pero de mesero, no de DJ. Era esa época donde estás haciendo lo que puedes para ver cómo funciona una cabina, qué hay en la cabina. Me acuerdo estaba Arturo Cuevas, Ajá. tocaba ahí, yo lo veía y decía, wow, ¿no? Y digo, ahora me acuerdo del Lady, digo, esto está espantoso, pero en aquel entonces para mí era así como, wow, ¿no? Oye, fíjate que eres parte de esta generación de DJs
que empiezan de meseros. O sea, no sé si te ha tocado a ti, y a mí me ha tocado varias historias que dicen, ahora ya el mesero quiere ser DJ. Fíjate que lo que pasa es que, por lo menos en mi caso, o sea, yo tenía mi equipo, mi sonido, la verdad es que tuve mucha suerte porque mi papá me dio mucho apoyo, sobre todo en paciencia. O sea, me permitió, él tenía muy buen equipo de sonido, o sea, la neta, por alguna razón él tenía muy buen equipo, grabadoras de carrete, tornamesas. No sé si alguna vez has visto las tornamesas que ahora se han vuelto a poner de moda, las Garrard blancas como Ajá, las que tienen en el Tokyo Bar que tiene pitch, ajá. que son viejísimas. Pues yo tenía de esas en tu casa cuando era chavo y mi papá me dejaba cogerlas, le cambiaba cosas, le desconectaba, le rompía y me tuvo mucha paciencia, ¿no? No como que me apoyó en ese aspecto. Y, pero yo quería trabajar profesionalmente y entonces para dar ese brinco, cuando no conoce a nadie, pues lo que haces es meterte, o sea, yo me hubiera metido, nunca fue necesario, pero hasta los baños, ¿sí me explico? O sea, yo lo que Ajá. quería era estar, me valía madre. Pertenecer, ¿no? Exacto. Ajá. Y sí, efectivamente, hace ratito estaba hablando con Chucho Guerrero, que él me conoció cuando yo estaba en las mesas en Cancún y me decías que yo te veía, güey, que te querías subir. O sea, yo no hacía nada, por supuesto, yo lo que quería era la cabina, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, Oye, empecé. empezaste entonces con tus pininos en la Ciudad de México. ¿Llegaste a ir a algún antro, a cotorrear antes de ser DJ? ¿Conociste la escena también sonidera? Eh, ¿qué fue lo que conociste? No, mira, que también eso he platicado, lo estaba platicando con Tony Winners y así. O sea, sí llegué a ir a discotecas en México, te digo, el Lady, este, Ujú. en aquel entonces, el Caribbean, este, el Bandasha cuando se abrió en Bosques de las Lomas hace muchos años. O sea que eras fresón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Y sí no, eras sí, fresón. sí, sí. Y no, y precisamente es algo que yo he dicho, la onda de los sonidos, así, sobre todo esa de Winners y Polimarch y eso, no, güey. O sea, yo no fue algo que apreciara hasta ahora que ya soy grande. Me doy cuenta del impacto que tenía, pero en aquel entonces, no, o sea, andaba muy popis como vedette, güey. O sea, Ajá. sí, aunque digo, no, me movía en metro y iba y venía y todo, pero no, cuando salía de noche era a discotecas. Oye, te voy a hacer una pregunta, indiscreta, pero creo que todos los DJs de esa zona sur, llámese News, Magic, Tiffany's, todo eso que existía en los noventas, hacían menos a los DJs de sonido. Por supuesto, no, definitivamente. Mira, eso es algo, y bueno, yo de la época que estoy hablando es anterior a eso, es más setentas, Ajá. pero eso es un hecho. O sea, siempre no solo a los de los sonidos, también a los de las discotecas chicas. Hoy en la mañana, hoy sin ir más lejos, estaba platicando con Darío Gómez, que él pues, es más chavo que yo y en Cancún yo trabajaba en la zona hotelera y había lugares en el centro, ¿no? Entonces había uno que se llamaba, por ejemplo, Tropicanerías. Y hoy me dijo Darío, oye, ¿y qué onda con el Tropicanerías? Y yo le dije, el Tropinaquerías, porque teníamos esa onda ¿sí me entiendes? De hacer Ajá. menos. No, definitivamente eso es cierto y es triste, pero también ahora que lo veo de grande digo, bueno, pues es que estábamos chavos, no pensabas más, ¿no? Te hacías el interesante, digamos, te Pero creo que sentías. sigue siendo generacional, ¿no, Tito? O sea, ahorita los DJs igual, los DJs de un buen club, ya sea en la Ciudad de México o en cualquier parte de la República, siguen haciendo menos a los DJs de sonidos. Sí, sí, yo creo que sí, y creo también que es un error, porque el impacto que tiene un DJ de sonido es muchísimo mayor. La realidad, o sea, yo por ejemplo veo a ay, ¿cómo se llama el de Polymarch? A Víctor Estrella. No, Tony Barrera. Ah, ok. Yo En su creo que momento ha fue Tony. sido el DJ más influyente que ha tenido México.
en cantidad de impacto con la gente, ¿sí me entiendes? O Ajá. sea, eh, porque hizo En discos. cantidad, yo creo que en exposición, ¿no? Sí, 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 Era un sí, DJ por con eso, mucha exposición. a quien llegó. Ajá. Y eso, pues, o sea, mis respetos, ¿sí me explico? La verdad Sí. es que sí, definitivamente creo que ha habido una brecha ahí, pues que es triste y que aparte no le ha dado la importancia que ha tenido realmente todo ese movimiento de sonidos. Y por eso es que, digo, yo platiqué con Víctor Estrella, invité a Tony y he tratado de traer gente de ese rubro Ajá. porque creo que es muy importante documentarlo. O sea, creo que la labor que han hecho ha pasado, por lo menos como tú dices, para cierto sector de la población como así sin ponerle atención y creo que es bien importante. Sí, 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 estoy compartiendo el enlace, para Ok, que sí, más sí, bandas se no te conecten, porque preocupes. hoy no veo, como creo que todavía siguen siendo vacaciones, les vale madre y no nos están viendo, pero ahorita lo vamos a compartir. Aparte, digo, me imagino que también tiene que ver que pues es como una cosa diferente a la que siempre haces y a lo mejor entran y dicen, ese pinche viejito, ¿quién es? Sí, esos viejitos que hacen ahí, ¿no? Sí. Oye, también te iba a preguntar, y qué bueno que tocaste ese tema por ejemplo, que invitaste a Víctor, a Toño Winners. Yo, por ejemplo, había visto los programas de Miguel Alanís, por ahí también. ¿Quién más estaba con Miguel? Porque vi uno donde estaba César Vilo también, y creo que estaba César Mijangos. nunca quiso venir mientras estuvo Miguel, pero Ajá, César ha estado varias veces en Group Wardens. De hecho, César es el que me regaló el tema de Group Wardens, que si lo oyes está poca madre. De hecho, ya me lo piratearon. De vez en cuando me mandan videos donde lo están tocando en fiestas, lo cual me da mucho gusto, güey. O sea, se me hace ajá. padrísimo, pero es un tema que hizo César Vilo. Ok, pero a ver, la pregunta iba dirigida hacia esos programas. De repente veía a Mijangos o a Ajá. César Vilo, a Miguel Alanís, a ti, veía entrevistando pues a sus DJs de la farándula, ¿no? A sus DJs fresones. Y yo decía, pues, si es un programa, pues para DJs, yo creo que deberían de tocar todos Los géneros y sí, todos los géneros y todos los DJs de diferentes ramas, ¿no? Ya sea social, ya sea sonido, ya sea DJ de club en Nesa o en el sur. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué crees que bueno, no o tú mira, no lo hacías? en el caso de Miguel, me imagino que porque él no tenía esos contactos. O sea, Miguel, digo, no sé, la verdad es que yo nunca le pregunté. El proyecto de Back to Basics era básicamente de él. Entonces, yo le estaba dando apoyo. Cuando él no podía, bueno, yo invitaba, la gente que yo conozco, pues obviamente no es de sonidos. Ajá, Y y bueno, pues invitaba a los que podía. Ahora, en Group Wardens la idea es meter de todo. ¿Sí me ajá, explico? Pero yo no conozco a toda la gente. Entonces, por ejemplo, hay gente como Arturo de DJ School, como DJ Galaxy, como César Vilo. Hay muchas personas que me dicen, invita a él, aunque yo no los conozca, porque digo, no se trata de hablar con mis cuates, se trata de documentar quién ha hecho. Entonces, por ponerte un ejemplo, una vez me habló eh, Galaxy desde una comida y estaba Toño. Y me dijo, mira, este es Toño de Winners. Le dije, yo he oído de ti, porque en las pláticas con Miguel varias veces mencionaban a Winners, ¿no? Pero ujú, cuando lo vi le dije, güey, o sea, me encantaría platicar contigo, que fue lo mismo que pasó contigo cuando me dijo Arturo que iba a estar contigo, ¿no? Le dije, oye, ajá, dile, por favor, porque hay muchas personas con las que no sé si viste, yo invité, por ejemplo, al ingeniero Bumper, ajá, que lo sí. estuve cazando, porque se me hace un tipo súper interesante y aunque no es de jockey, no está en la noche, ¿no? Dije, güey, o sea, vale la pena platicar. Entonces, yo sí trato o la idea es abrir mucho el panorama, pero pues alguien me tiene que decir o recomendar o sugerir ciertas personas, ¿no? Porque no son, esto, para empezar, yo he estado separado del medio, lo cual creo que me ha dado una gran ventaja. O sea, no estoy peleado porque hace 40 años dejé de trabajar de noche y me dediqué a otra cosa.
Ajá. Y en segundo lugar, con los que tengo contacto, pues son ahora sí que del círculo de clubs y eso, ¿no? Entonces, sí requiero para Group Gardens que me apoyen Con nombres de DJs y personas, ¿no? exacto, sí, Ujú. sugerencias. José Mendoza, saluditos, dice muy buenas noches a tu invitado. Gracias, José Mendoza, gracias por conectarte y espero que se conecten más y que nos dejen algún mensajito o algo, ¿no? Alguna pregunta que tengan. Yo tengo muchas preguntas, Tito. Por ahí estábamos platicando la vez pasada que me hiciste el favor de entrevistarme a mí, a Martín. Eh, yo no te conocía, sí había escuchado de ti, pero no te conocía. Pero en esa entrevista me doy cuenta que, pues obviamente tú eres de la escena de Cancún, ¿no? O sea, de los principios, de los inicios de Cancún, y me imagino que conoces o conociste la escena que hubo en Acapulco, ¿no? La explosión, la expansión musical que hubo en Acapulco. Cuéntanos un poco. Mira, de Acapulco te platico que he tenido la suerte de tener varios amigos, incluyendo a los primeros que llegaron a Cancún de Acapulco, y, o Chucho Guerrero, y entonces, aunque nunca fui realmente, o sea, por supuesto que fui a bailar varias veces y conocí varias discotecas, pero no era mi máximo Acapulco, donde realmente me enfoqué más fue en Cancún, fue donde crecí y todo. Ajá. Y también he estado tratando de hacer un esfuerzo por hablar y platicar y documentar lo que sucedió en Acapulco, sobre todo antes de que se abriera el Baby O. Ok. Porque el Baby O fue como... Ricardo Flores, el ingeniero Flores, lo pone de esta manera. Él dice que hubo 3 épocas de la vida nocturna en Acapulco. La primera, desde el tequila gogó, digamos. Ajá. La segunda, hubo un poco de variación cuando se abrió el Charles Chile. Y la tercera, cuando se abrió el Baby O, que ya digamos que es la contemporánea, ¿no? Del Baby O para acá. Ujú. Este, Antes de que avances, Tito, te voy a hacer otra pregunta. ajá. ¿Tú sabrás quién es la primera generación de DJs o quién fue la primera generación de DJs en Acapulco? Pues ¿Sabrá sí, ese dato? o sea, sí, no, yo no tengo, no me sé el nombre, pero mira, hace un par de semanas murió un DJ que se llamaba el Chivis. Ajá, Él y su hermano son hijos del que era DJ del Tequila Gogó, que fue la ok. primera discoteca. Este, entonces yo creo que ese señor, que obviamente ya murió, pues sería la primerita generación de DJs, ¿no? Que no, me imagino que en el 63 que se abrió el Tequila Gogó no les decían DJs, pero Ajá. con él empezó ¿Sabes Rafael el, Serrano sabes el concepto de tequila de ese lugar que era? ¿No era cabaret, no era algo así? sí había, según yo, una mezcla de hecho, Chucho Guerrero me estaba diciendo que el concepto era música viva mezclada con música de discos, o sea, digo, no mezclada con lo que hoy Ajá, sí, sí, sí. entendemos como mezcla, sino intercalada, digamos. Y que era un concepto, según me dijo Chucho, que venía de la frontera, ¿no? Ok. Luego se abrió el Armandos, donde estuvo Rafael Serrano, que te digo que hoy precisamente estaba platicando con él, que ya fue un poco más como tirándole a los principios de la discoteca. Entonces yo creo que en esos, entre ellos estaría lo que sería la primera generación, que Ujú. hay DJs como Genaro Argüello, como Hugo Velasco, Rafael Serrano y ellos que son entre la primera y segunda, ¿no? Que también se me hace muy complicado dónde cortas las generaciones, o sea, de qué año a qué año es una, ¿sí me explico? Ajá. No sé Yo cómo lo se que tengo podría. entendido es como cada 10 años, ¿no? O sea, a las Ok. generaciones, cada 10 años se maneja así. Pero tocas un punto importante. Aquí en el tequila, pues no se le conocía como DJ, o no sé si tú sepas que ya se le conocía como DJ, o era, pues obviamente, así como el que movía la consola, el que movía los micrófonos, alguien movía la música. Pero a lo mejor la primer generación de DJ ya
con ese nombre de DJ, ¿sabrás quién habrá sido? Mira, es que yo creo que sería meternos en una polémica, pero lo que sí te puedo decir es que el primer mezclador con Q, o sea, donde ya se podía mezclar usando el Q, lo Ajá. tuvo Baby O. O sea, llegó a México en el 76 a Baby O con Ari Rodríguez, Ok. el DJ que se trajeron de Nueva York a inaugurar el Baby. Ajá. Por supuesto que yo no creo, te lo digo de corazón, que ahí empezaran, o sea, a lo mejor ahí ya sonaba más como DJ porque lo que pasa es que empezó Fiebre de Sábado por la Noche, Thank God It's Friday, todas esas películas donde ya vimos a un DJ en la cabina haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que los que estaban antes no fueran DJs. Mira, Hugo Velasco, por ejemplo, el del Bocacho, que es un cuate que manejaba y reventaba a la gente y todo, pues no mezclaba, güey. O sea, no mezclaba, porque no porque no supiera, sino porque no se usaba. O sea, simplemente ponían un disco y metían otro, tenían mixers de fono 1, fono 2, lo que conocemos hoy como la mezcla, pues no, todavía no Uh-huh. existía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí no sabría cómo quieres tú dividirlo, pero lo que sí te puedo decir es que el primer mezclador con Q lo tuvo el Baby en el 76. Y ya Ok. después de eso, bueno, pues todo el mundo empezó a tener y todo, pero yo sí considero, pues como DJs, no sé, a partir de los, tal vez, no sé, a partir del Armandos, el Charles Chile, esas, que todavía no había mixers, pero ya estaba más como concepto, no tanto de centro nocturno, o sea, sino Uh-huh. ya más de lugar para bailar con discos, ¿no? Ok. Bueno, pues estamos hablando con Tito de Hoyos. Estamos haciendo hoy una entrevista vía remota. Él se encuentra allá en Las Vegas, Nevada. Y bueno, pues nosotros aquí en la ciudad del smog y la delincuencia y demás. Pues aquí nomás no hay tanto smog, pero delincuencia Sí, y ¿verdad? criminal, sí. ¿Qué tal está la delincuencia allá No, es una en Las ciudad Vegas? violenta, Las Vegas. Sí. Sí, sí. Sí, es que hay mucho alcohol, ¿no? Hay mucho alcohol, hay mucho libertinaje, ¿no? Sí, sí, pero aparte es una ciudad violenta. O sea, si tú ves, me imagino que alguna vez habrás visto Cops, los programas. Ajá. La mitad está grabado aquí en Las Vegas y la otra mitad en Los Ángeles. O sea, la verdad es que sí es una ciudad. Está complicado. Sí. Si no Bueno, pues todos lados, yo vivo en un área bastante tranquila, pero sí es complicada. ajá. Creo que todos decimos lo mismo. Por ejemplo, yo vivo aquí en Nesa y a mí me preguntan y me dicen, no, Nesa está bien cabrón. No, pero yo vivo en una ciudad en una área muy tranquila. Y le digo a otro de Nesa, de Ajá. más adentro, oye, ¿dónde vives? No, pues en tal colonia. Ay, cabrón, ahí sí está más cabrón, ¿no? Y me dice, no, pues ahí donde estoy tranquilo, Mira, pero. no, aquí te digo, aquí en Las Vegas hay mapas de crimen que tú puedes Ajá. ver en línea. Y si ves los que están así, las manchas rojas, rojas, rojas. Aquí es un área muy, muy tranquila. No quiere decir que nunca pase nada, pero realmente comparado con North Las Vegas o con el Strip, a los lados del Strip, o sea, donde está el Strip, si tú te Ajá. pones a caminar una o dos calles para adentro, para cualquiera de los dos lados, aguas, güey. O sea, Aguas. cambia el asunto, sí, 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 Bueno, sí. vamos a seguir hablando de musiquita porque hay muchos temas muy interesantes. Te voy a hacer una pregunta también. ¿Tú qué conoces? Porque ahorita lo que estoy viendo, te conoces prácticamente toda la historia de Acapulco. Y te voy a poner a lo mejor en un dilema. Dime cuáles serían tus 4 o 5 DJs emblemáticos de Acapulco en Para la mí, historia de Acapulco. Sí, para ti. pues mira, definitivamente hay tres familias que se me hacen muy importantes. Ajá. Los LeBlanc, Ujú. los Argüello y los Ortega. Ok. No es porque, te acabo de hablar de Hugo Velasco, que se me hace muy importante, Ajá. pero definitivamente Luis y Poncho Ortega son personas muy importantes, pero desde mi punto de vista, se hicieron
muy grande su nombre y la escena a partir del Baby. Ajá. ¿Sí? Aunque yo sé que Luis estuvo antes en otros lugares. Luego, los LeBlanc, bueno, también Luis LeBlanc hace una semana o dos le acaban de festejar sus 50 años Sí. y estuvo en muchos lugares, estuvo con Rafael, estuvo con Hugo, ha estado en muchos lados. Él y sus hermanos y sus primos, y es toda una generación de DJs. Y luego, bueno, pues Genaro Argüello también es un cuate que estuvo desde el principio. Justamente hoy me decía Rafael que su papá arreglaba los aires y todo, y Genaro iba desde chavito y andaba metido, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez esos para mí son como de los más icónicos. Hay muchísimos, o sea, la verdad es que hay muchísimos y a todos los respeto igual, pero así como que yo diga, wow, nombres, Ajá. así que me vienen luego a la mente, pues ellos, ¿no? Por ejemplo, Darío Gómez, pues no mames, ese güey iba a cumplir 35 años en el Baby, pues Sí. es muy importante, pero ya es más contemporáneo, ¿no? Yo más bien te hablo de aquella época, Ajá, sí, de los inicios, ¿no? De Cancún. ajá, Y, de Acapulco. perdón, de Acapulco. Y de Ajá. Cancún, yo la verdad te conozco a LeBlanc, te conozco a los Ortega, bueno, yo conozco a Pepe y a Luis, Uh-huh. este, pero la otra familia que me dijiste no la ubico, Los pero Argüello. a los Argüello, pero por ejemplo de Cancún, yo conocí, y eso nada más Oído. escuchaba que lo mencionaban, a Benjamín Solís, El ¿no? Benji Solís Ajá, fíjate que ahorita hablamos del Benji, nomás que él llegó un poquito después, pero él es un DJ muy importante. Mira, Cancún pasó una cosa muy interesante, digamos. O sea, yo creo que indiscutiblemente la cuna de la cultura nocturna de México es ah, Acapulco. es que, Acapulco. ok, O sea, yo creo que ahí es donde nació la cultura de la vida nocturna de México y donde todo el mundo le empezamos a copiar a Acapulco. No solo el estilo de las discotecas, no de eso, sino la música. O sea, ujú, Acapulco fue para donde todo el mundo volteaba a ver qué estaba sonando en Acapulco. Y eso yo te lo digo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela todavía, todo el mundo sabía del Baby, todo el mundo sabía, digo, las otras discotecas obviamente son muy importantes, son más viejas, el Yardán, el Bocacho, Armandos que te estoy diciendo, ujú, pero pues ya, o sea, esas ya no me tocaron a mí de mi edad ya sonaba el Baby, el Baby, el Baby, el Baby y Luis Ortega, o sea, ujú. todo el mundo sabía, ¿no? Entonces, este, cuando yo llegué a Cancún, yo originalmente cuando llegué, pues iba a trabajar más bien andaba en relaciones públicas en el Hotel Presidente y la chingada, tenía como 15 años. Y en ese entonces había dos discotecas de moda, la Mina y el Krakatoa. En la Mina tocaba Julio Hernández, que era un acapulqueño, y en el Krakatoa tocaba Sabino Díaz Rodríguez, que todavía anda por ahí, que era un acapulqueño también. Y entonces, realmente la música que se oía en ese momento en Cancún, había otros lugares, estaba el Cocay, estaba en aquel entonces, había un lugarcito en el centro que se llamaba el Lone Star Café. ¿Te acuerdas que hubo una época de música country? Ajá. Este, pero en las discotecas, digamos que era Acapulco, ¿no? Entonces, Acapulco era como el referente musical de todo el resto del país. Ujú. ¿Crees Cuando, eso? Te hago esta pregunta porque a lo mejor nos enfocamos mucha gente en Acapulco, pero a la par, la escena en México, ¿qué estaba sucediendo? ¿Tú sabes algo? Yo la neta no sé, ¿eh? mira, en aquel entonces, justo en aquel entonces, cuando yo estaba en la escuela, estaba de moda el club, bueno, ya sé, de los popis, ¿no? O sea, de los fresas, Ajá. como dices tú. Sí. El club de polo, el Bandasha, el Esquiros, se acababa de reinaugurar el Esquiros. Yo me acuerdo mucho cuando remodelaron el Esquiros porque la invitación era una tarjeta
flexible, pero esa tarjeta era un disco de 45 pulgadas. Ok. Y estaba grabado por Cantinflas. Y Ajá. entonces lo ponías así y decía, vamos a abrir el Esquiros, la chingada, con la voz de Cantinflas. Me acuerdo muchísimo porque Ok. cuando la vi dije, wow. Pero bueno, el Bandage, el Esquiros, el Club de Polo, el Estamos Quetzal, hablando, estamos hablando de los de ochentas. los 70s, todavía 70. finales de los 70s. Ay, Sí, 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 cabrón. sí. Yo pensé que el Esquiros era de ochentas, casi noventas. No, no, el Esquiros, no, 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 no mames, no, no. No, Ajá, el sí, sí, Skiros, sí. sé que después se abrió en otro lugar, o sea, igual que el Quetzal hubo uno donde estaba Rubén Argüello y luego lo sacaron y ya llegó Jaime Plata y todos los que estuvieron después, pero no, son discotecas viejas, no me acuerdo si en aquel entonces ya existía el Andy Bridges o no, pero había varias Ajá, discotecas. Y ok. sí había una escena y había fiestas, o sea, bueno, Polymarch ya existía, este, Winners, yo la verdad no había oído, pero tengo entendido que ya existía. Este, había un sonido esquerro, que también platiqué con ellos, que ya existía. O sea, había movimiento, pero la referente era Acapulco. O sea, musicalmente. Sí, o sea, sí, Teníamos definitivo. tiendas de discos y todo, pero todo mundo volteaba a ver qué está sonando en Acapulco, qué oyeron en mis cuates que se iban los fines de semana al Baby, pues no, oímos esto y la chingada. O sea, Acapulco era Era el referente. referente. Ok. Este, cuando yo me fui a Cancún, ya, bueno, antes de eso, mira, en Cancún en 1974, para que tengas una idea, Acapulco en el 63 abre Tequila Gogo. La primera discoteca que hubo en Acapulco en Cancún, fue en 1974. Fueron dos. Una la abrió Ricardo Flores en el Hotel Bojorquez, que me dice que hizo, digo, discoteca en 74, pues, entre comillas, era un lugar Ajá. ahí donde puso música y unos cuantos focos, pero ni tenía nombre, según me cuenta Ricardo. Y luego el Hotel Camino Real hizo un localito ahí que se llama La Burbuja. Esas eran como las primeras, pero todavía no estaba bien definida en el 74 la onda discoteca, sino fueron Ujú. los. Sí, acá en México también hubo un lugar que se llamaba La Burbuja y era como un table, pero de los años Ok. 70. En el del Bojorquez se vino un DJ de Acapulco que no sé cómo se llamaba, pero lo trajo Ricardo Flores, me dice y lo sacaron de una discoteca que se llamaba el Acutiki de Acapulco. Ajá. En la burbuja, yo, honestamente no sé quién había, pero después se abrieron la Mina y el Krakatoa, pero la Mina y el Krakatoa, los dos eran restaurantes. El Mauna Loa de día y la Mina era restaurante, y en la noche, pues ya se ponía uno a bailar. Y ahí tocaba Julio Hernández, que era de Acapulco, y Sabino Díaz Rodríguez, que es de Acapulco, él todavía vive. Entonces seguía la cultura y la influencia acapulqueña a todo lo que da, ¿no? Y luego, eso fue, digamos, del 75 al 81, que es cuando se abren Tábanos y Acuarios, que fueron las dos primeras lugares que se hicieron exprofeso para hacer discoteca. El Ujú. Acuarios en el Camino Real y el Tábanos en el Sheraton, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo llegué, o sea, antes había estado de cliente, conocí a Sabino y a Julio, porque iba de cliente de chavito a bailar, porque antes, aparte, como eran restaurantes, si llegabas y cenabas y ya estabas sentado, ya estabas adentro, güey. Nomás te Ok. tenías que quedar y ya te habías quedado, o sea, ni siquiera Ajá. tenías que estarte Había peleando. permanencia voluntaria, ¿no? Exacto. Entonces, yo tuve mucha suerte de llegar a Cancún, pues muy temprano, ¿no? Entonces, cuando se abrieron estas dos discotecas, en una, en la del Sheraton, que es donde yo estaba, llegó un DJ de México que se llamaba Charlie, que era un chilango. Mira, ahí está el buen Darío Gómez. Saluditos a Darío Gómez. Saluditos. Había un DJ chilango que mezclaba muy padre, pero mezclaba todos los días lo mismo. Ok. Y en Acuarios, que llegó Chucho Guerrero a inaugurar, se trajo un DJ de Acapulco, que se llamaba Carlos no sé qué, igual. Y entonces
en Tábano se tocaba música, la que tocaba Charlie, pero era influencia de Acapulco, y en Aquarius estaba Carlos. En Aquarius, el DJ Charlie tiene un accidente y se lastima, y entonces Chucho Guerrero va a Acapulco, que se quería traer a uno de los argüellos, se quería traer a... No es cierto, se quería traer a Hugo Velasco, que estaba en el Bocacho, le dijo, no, güey, yo estoy bien aquí, vele a decir a Genaro Argüello, a Leyardán. Fue Chucho a Leyardán, y estaba Ñoño y Genaro, y Ñoño también dijo, oye, a mí también me interesa. Se echaron un volado y lo ganó Ñoño, Salvador Gañón. Entonces vino al Aquarius, entonces seguía haciendo Acapulco. En Tábano sacaron a Charlie, porque todos los días era lo mismo. O sea, de esos güeyes que sabes exactamente qué va a seguir, y todos los días. Y llegó Freddy Ramírez. Ok. Yo te soy muy sincero, la verdad es que yo digo que soy muy afortunado porque me tocó esa transición. Nunca... Exacto. Salvador Gañón, como dice, o Gallón, no sé si Gañón o Gañón. Ajá. Pero bueno, ahorita voy a poner unas fotos donde está Darío, por cierto. Ok. Llegó Freddy y pasó una cosa muy chistosa, porque nosotros, como te digo, todo Cancún oíamos más o menos el mismo tipo de música, que es la que se oye en todo México. Y para ponerte así como un parámetro, digamos que estaba entre 120 y 135 bits por minuto toda la noche, ¿no? O sea, sin contar las calmaditas y eso, pero vamos, ese era el estándar. Pues llega este güey de Puebla, venía de México, venía del Chapulín, y de un día al siguiente empezamos a tocar entre 105 y 112 toda la noche, güey. Entonces fue un shock. Y la verdad es que yo siempre, si tú ves los primeros programas de Back to Basics, cuando yo mencioné a Freddy, siempre dije que es un cuate al que yo le aprendí muchísimo, al que yo admiro mucho, pero también con el que más me peleaba, y que a mí se me hacía que era, o sea, que no movía a la gente como debía. No encajaba. Eso causó muchos problemas. Eso fue la idea que yo tenía, yo y todo mundo. Ajá. Durante 40 años, incluyendo a Chucho Guerrero, porque Chucho Guerrero, que era gerente, le decía, es que tú no eres DJ, eres pone discos y la chingada. Lo que sucedió en Tábanos fue que la gente local, para empezar éramos la discoteca que estaba más lejos, estaba en el último hotel que era el Sheraton, pero ajá, la gente local, pues no, dijo, no mames, está horrible esta música, y se fueron a Aquarius. Todos mis cuates de aquella época, si les preguntas ahorita, te dicen, no, el mejor DJ era Ñoño, la mejor música era Aquarius. Lo que estaba sucediendo fue que Freddy llegó con todo un estilo diferente, un género diferente. ¿Qué género era? Pues era una mezcla entre soul, funk, eran los inicios de lo que luego se llamaría house, que era mucho más abajo de lo que estaba sonando, ajá, digamos, no sé, güey, de música disco, de Sylvester, Gloria Gaynor, todos esos rollos. Ajá. No que no lo tocaba muy de vez en cuando eso, pero él traía ese estilo muy, muy diferente, a un beat muy, muy diferente, un feeling muy diferente. Uh-huh. ¿Podríamos decir que fue el underground de la música disco? No sé si... Porque no era tan comercial, ¿no? No era tan... Bueno, es que esa es otra cosa. No es que no fuera tan comercial, sino simplemente en México no sonaba, porque Freddy... Lo que pasó con Freddy es que él tenía, por cuestiones tenía una novia que vivía en Filadelfia, y entonces se conectó ahí con el dueño del record pool, del Pocono Record Pool, y tenía ese record pool donde tenía toda la música que estaba sonando en Nueva York y en Filadelfia, y era muy diferente. O sea, no es que no fuera comercial, sonaba en esos clubs, pero no sonaba en México. Entonces, y el gusto de Freddy, aparte de eso, pues es muy, no sé si refinado es la palabra muy fino, correcta, muy particular, digamos, porque fino, pues depende de quién lo está oyendo o diciendo, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor a ti se te hace muy fino un disco de Divine, y yo digo, está espantoso. O sea, la verdad es que
pero era un gusto muy, muy particular. Y lo que empezó a suceder fue que a Tábanos empezó a venir otro tipo de personas y empezó a funcionar esa música, que no era tan comercial, digamos, como lo que sonaba en Aquarius. Y eso le causaba problemas a Freddy. O sea, no solo conmigo, sino con el gerente, ¿no? Que le decía, es que, carajo, hace esto. Y Freddy, ni madre, ni madre, ni madre, ni madre. Pero empezó a influir en mi gusto, por supuesto, pero en el gusto del resto de la gente. La gente empezó a escuchar y a ir como absorbiendo esa ondita. Fue proponiendo, ¿no? Sin darse cuenta ustedes. Sin darnos cuenta. O sea, yo nunca he dicho que él fuera un visionario. O sea, que wow, estaba no, ni madre. Y yo tampoco nunca diría, no, o sea, me tocó vivirlo porque ahí estaba. Pero la realidad es que cuando lo sacaron de Tábanos por ese problema, él se fue a Aquarius. Ñoño le dijo, vente conmigo, y la chingada. Y se metió. Ñoño seguía siendo el titular, digamos. Pero lo que sucedió fue que llegó Freddy con una música diferente y empezó también a tocarle en Aquarius. O sea, porque aunque Aquarius seguía siendo puro Acapulco, cuando llegó Freddy empezó a meter su música. Y entonces, sin darse cuenta, empezó a empujar un estilo diferente. ¿Sí me explicó? Sí. Y entonces ya le traían a Ñoño música diferente y Ñoño nunca cambió completamente su estilo. Ñoño siguió haciendo lo que él tocaba, pero sí empezó a absorber un poco de lo de Freddy, ¿no? Entonces, la verdad es que eso pasó como desapercibido muchos años hasta Back to Basics. Cuando empezó Back to Basics, ese programa, yo empecé a oír historias de que no, y a partir de tal cambió la música en Cancún. Y decía, no manches, o sea, no manches, así no fue. Y de hecho, hace 3 o 4 años vino Freddy a Las Vegas y un día me dijo, oye, voy a ir a Las Vegas y vamos a comer o algo. Y fuimos a comer y estábamos platicando y le dije, ¿sabes qué, Freddy? La neta, güey, yo no me había dado cuenta hasta gracias a Back to Basics y gracias a que lo ves desde afuera de lo que realmente estaba pasando. O sea, lo que realmente estaba pasando es que Freddy Ramírez, sin darse cuenta, empezó a poner los ladrillos de lo que luego se convirtió Cancún. ¿Sí me explicó? Que fue Cancún fue una suma de muchísimos talentos. O sea, cuando empezaron a empujar fuerte, ya llegaron muchas gentes. Llegaron los LeBlanc, llegaron también los Argüello, bueno, Rubén Argüello, Darío Gómez, que estaba haciendo sus pininos en aquel entonces, Benjamín Solís. Benjamín Solís, yo creo que desde mi punto de vista, disjockeys que oyeras que sonaban diferente, Freddy Ramírez muy al principio, mira, ahí está lo que dice Darío. El Acuario se sentía lejos en aquel entonces que estaba en el Camino Real y el Tábanos aún más, ¿no? Sí, o sea, después del Sheraton era pura terracería. Pero Benjamín Solís era el otro DJ que desde afuera, o sea, tú llegabas a la boom, estabas afuera y sabías si estaba tocando él o Rubén Argüello o cualquiera de los otros que tocaba. Pero Benjamín tenía un estilo totalmente diferente o sea, creo que es uno de los DJs más importantes, pero el cambio, o sea, los cimientos de ese cambio se pusieron a principios de los 80s, no cuando llegaron todos, ¿no? O sea, cuando ya llegaron todos, yo me acuerdo un par de veces que fuimos, por ejemplo, a México, Freddy y yo, que íbamos a ver a Joaquín Díaz al Magic en 83, 84. Y Joaquín decía, no, sí, en Cancún. Y nosotros veíamos los discos de lo que tocaban en México, por lo menos en el Magic, nada que ver con lo que estábamos tocando en Cancún. Digo, no es hacer menos a nadie, simplemente que Cancún estaba en otro boleto diferente a todo el resto del país, ¿no? Sí, pues es que obviamente por el turismo y todo eso, ¿no? La influencia musical que
que debe de adoptar la playa, ¿no? Exacto. Oye, vamos a seguir platicando ahorita de Cancún, pero quiero tocar también otros temas que se me hacen interesantes y que te platiqué detrás de cámara y tú me hiciste esa observación. Hace poquito vino Julio Posadas, un productor, no sé si lo conoces. Pues de nombre no me suena. Ok, Julio Posadas es un productor muy importante de España. Ah, sí, Y, sí, 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 ya sé quién, que lo viste en el aeropuerto, ¿no? ajá, exactamente. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención porque él decía que era el presidente de la Asociación de DJs en España. Y yo cuando escuché eso dije, ay cabrón, o sea, eso es algo que en México no ha pasado y no creo que pase. Y yo le hice esa pregunta, ¿no? Precisamente, o sea, ¿qué necesitamos para en México lograr formar una asociación? Y tú me decías que en los 80 hubo una asociación. Yo En supe los, una. en los 70 yo creo que se formó. O Ah, sea, ok. tendría que checar bien si fue a finales de los 70 pero estoy casi seguro que fue en los 70 fue de Acapulco. Sigue vigente. O sea, Ajá, hicieron una carta, ¿cómo se llama? Acta constitutiva y eso dura 99 años. ajá. Y Hugo Velasco, Luis Ortega, eh, Aris está ahí, pero creo que no está como parte porque era extranjero, pero están los Argüello también andaban ahí metidos. Digo, antes quizá era más fácil porque pues igual y se hizo la asociación, se hizo en Acapulco, ¿no? Me En imagino. Acapulco, sí. Ok, se hizo en Acapulco, entonces yo creo que era más fácil porque pues era una asociación local de DJs de Acapulco. No, era nacional. De hecho, una de las cosas que a mí me da risa es que el Aris me andaba cobrando a mí cuotas en Cancún. Nunca Ajá. me dio ni siquiera la tarjeta, güey. Más bien me vio la cara, pero de tarado, güey. Pero no, no. Mira, de hecho, a Freddy Ramírez lo mandó a Cancún la asociación. Ah, ok. Entonces, Freddy Ramírez, Ah, mira, fíjate, ahí en dice una de las Darío Gómez juntas, que a finales del 79 y el actual presidente es Luis LeBlanc. ok, ok, fíjate. Pero creo que eso es una, o sea, sin ánimo de hacer menos y de ofender ni nada, pero es una asociación que, pues que nadie está enterado ahorita en la época de los 2000, ¿no? Mira, yo creo Y que, que, que y que el no, problema y que no tuvo frutos, ¿no? El problema es lo que platicábamos antes de que empezara el programa, que cada quien anda jalando para su lado y quiere ser el de la foto y yo creo que ese fue el problema. La intención era muy buena y una cosa que es innegable es que la mata de los DJs pues estaba en Acapulco, güey. O sea, Ajá. este, esa asociación pudo haber sido un éxito, pero sí, o sea, yo creo que nunca Está prosperó la por... asociación, pero en un papel, nada más, Exacto, ¿no? exacto. Pero ahora, en los 90 también se hizo una asociación aquí en México. Estaba por ahí, si no mal recuerdo, estaba Daniel Lara, estaba, a lo mejor no los conoces, ¿no? Roberto Vega, estaba, eh, ay, se me van los nombres, pero había una asociación también que igual está, pero en el papel. No se ha, no se ha ejercido como tal, ¿no? Y no ha tenido ni sus derechos ni sus obligaciones, le han pedido a los demás DJs y no le han pedido que se asocien más. Entonces, antes lo entiendo porque pues era el grupo de DJs era reducido a comparación del siglo De ahora, XXI, ¿no? claro, claro. Entonces es muy complicado, ¿no? Y yo me quedé con esa intriga, ya no pude platicar más con Julio para decirle, pues, ¿cómo hacer? ¿Tú ves, por ejemplo, hoy un líder para poder llevar a cabo una asociación? Pues mira, yo Porque pienso que sí, hay un sí chingo de existe. escenas, o sea, hay muchas Sí, escenas. yo pienso que si hay un líder, que yo no conozco definitivamente, tendría que estar en una generación intermedia. Tendría que ser una generación mucho más joven que la nuestra, yo digo la mía, Ujú. este, que creo que ya traen otra mentalidad, porque al final de cuentas una cosa que yo digo es cuando yo, en aquellos tiempos, pues todos estábamos chavos, güey. Incluyendo a los que ahora ya son betabeles, ¿no? O sea, Ajá. éramos jóvenes relativamente todos. Y creo que nosotros mismos
empezamos como a empujar o medio frenar a las nuevas generaciones, ¿no? Ajá. Entonces, creo que después hay una generación que es más o menos donde está el Galaxy, donde ya yo les digo que es la generación hamburguesa, porque les tocó ser jóvenes, pero ya están viejos para los jóvenes. ¿Sí me explico? Ellos Sí. están en medio y como que creo que eso les ha dado, digo, la verdad no estoy tan metido, pero creo que eso les ha dado una visión mucho más amplia. Este, y han entendido lo que se siente ser que alguien te esté haciendo menos, pero también saben pues que los chavos están con todas las ganas, ¿no? Entonces, ellos creo que tienen como más visión que las generaciones más viejas, como para poder hacer que surgiera alguien que pudiera, pues realmente unir, ¿no? A la escena, porque el problema es ese, unir a la escena, tú invitas, a mí me pasa, ¿no? Que platicas con alguien o lo invitas porque piensas que tiene algo interesante que contar y te contesta como si le estuvieras pidiendo las nalgas, güey. O sea, no mames, güey. Si me entiendes, quieres platicar lo que hiciste, sí o no. Si no quieres, no pasa nada. Eso se me hace muy, muy triste. Ajá. Que tenemos esa como. Y en cambio hay personas como el Galaxy, como Arturo, así, que me han apoyado, güey, te recomiendo esto, habla con este. O sea, hay gente que se ve que está tratando de hacer cosas serias pues, por unirnos, por ponernos en contacto, ahí está Arturo. O sea, yo le dije, güey, si tienes chance, dile a Armando. Me dijo, sí, sí. Y 3 días después me dijo, no, ya le dije, ahí está su contacto, que dice que no hay bronca. O sea, ¿sí me entiendes? Hay gente que está dispuesta, hay muchos otros que les dices, oye, pásame el contacto de Armando, ¿no? No, no mames, deja ver y la chingada. O sea, güey, o sea, ¿qué pasa? Entonces, sí lo veo complicado, pero eh, como tú dices, tendría que haber alguien que pudiera pues representar a la escena de manera imparcial y abierta, ¿no? O sea, sin todas esas bagajes que venimos jalando muchos. Sí, no, es que es complicado porque ese líder, me imagino yo que necesitaría conocer todas las escenas y tener relación con todas las escenas para poder liderear, ¿no? Porque Sí, no sirve de nada que sea el mejor DJ de tal lado si a lo mejor nadie lo topa en otros lados, ¿no? claro, no, aparte, digo, es que ahora es súper complicado porque, como tú dices, yo, por ejemplo, te puedo invitar a ti o puedo he invitado chavos de 17, 18 años y la mitad de las cosas de las que me están hablando de la escena, pues no los entiendo. O sea, les pongo atención y eso, pero pues no es algo que me haya tocado vivir, que no estoy familiarizado con eso, ¿no? Entonces, hay otros DJs que tienen mi edad y eso que están tocando géneros que yo pero ni a madrazos tocaría, porque Ajá, tengo mi ideología de hace 40 años. Yo lo sí, sí, entiendo, sí. yo sé que eso es una desventaja mía. Creo que la ventaja es que estoy consciente de que estoy en desventaja, ¿sí me entiendes? Y Ajá. te digo, sabes que Armando, con mucho gusto, güey, pero la neta yo no soy de eso, güey. O Ujú. sea, si tú me dices cuáles son tus 7 cumbias favoritas, vas a tener aquí 45 minutos tratando de ver qué invento, güey. No Ajá, sé. sí, sí, sí. ¿Hace cuánto Este, tiempo dejaste de tocar, Tito? dejar de tocar, digamos, profesionalmente, Ajá, públicamente, en un hace, club. digamos, a mediados de los 90. Ay, ¿No? No, cabrón. de club antes, de club en los 80s. O sea, Ajá. los últimos lugares donde toqué, por ejemplo, ya trabajaba fuera de la discoteca cuando se abrió el Risky Business. El Risky Business creo que era el primer after hours que hubo en México, estaba en Cancún, donde estaba Freddy Ramírez y Claudio Yarto, y cuando se iban a Nueva York, yo iba y los cubría, trabajaba de día en el aeropuerto, pero era como favor a Freddy, no porque estuviera yo, ya, digamos, así activo, ¿no? Muchas Ujú. veces me eché palomazos en diferentes lados donde iba, Cristina Ixtapa y la madre, pero
ya no tocaba. O sea, yo en los 80s dije, hasta aquí llegué y ya me dediqué a hacer Ujú. otra Ok. cosa, ¿no? Sí, y bueno, también la pregunta que te quería hacer es eh, creo que los DJs de Cancún y de Acapulco también se han olvidado un poco de los grandes personajes que existen en la escena en México, ¿no? En la Ciudad de México. O sea, hace ratito mencionaste al vampiro, a Joaquín Díaz, ¿no? A Joaquín Eh, Díaz, a Joaquín Díaz. Arturo Cuevas, sí, no, ¿cómo se llama? Miguel Barragán, Freddy Esmeque, bueno, ¿cómo se llama? Jaime Plata, que por ahí anda también, Sí, un sí, sí, excelente sí. DJ. O sea, hay muchos, muchos, muchos muy respetables y muy, muy reconocidos. Ahí estaba, hace ratito te dije, Mauricio Ponce, Ajá. Paco Arias, hay muchos. O sea, Sí, la hay verdad es que muchísimos. México, la Ciudad de México ha tenido y tiene muchos disjockeys, Miguel Alanís, muy, muy importantes, y Alberto del DJs, ¿no? Castillo, no sé si Beto del llegaste a Castillo, claro, por supuesto, Beto. Sintónica, Katana, Xochitl Luján, hay un montón de personas y talentos, ¿no? No, no. Lo que pasa es que esa es otra cosa. La verdad es que mira, yo también digo, bueno, pues si estás chavo y no te paras la nalga, brother, estás desaprovechando tu momento. O sea, Ajá. tampoco te haces tonto, pero efectivamente, o sea, cuando yo iba a México, yo decía, güey, yo vengo de tocar en una discoteca de playa en Cancún, cabrón. O sea, lo de aquí se me hacía así como... Pero es una actitud tonta, la verdad. O sea, ya cuando eres adulto la ves diferente. Pero en aquel entonces, por supuesto que yo me sentía la mamá de los pollitos. O sea, Ujú. no te voy a decir. De hecho, también aquí en México, nosotros, bueno, en lo particular yo, cuando escuchaba o decía, no, pues es que viene de Cancún o viene de Acapulco, y decías, ah, pues a ver qué trae, ¿no? A ver cómo se desenvuelve, a ver qué hace. Pero ya los veíamos de entrada con una admiración. O sea, sí es real, güey. Y que probablemente era una desventaja, porque cuando llegas o sea, imagínate, si yo hubiera llegado, esto que te digo que a veces iba con Freddy y íbamos a ver al vampiro, si hubiéramos llegado con lo que tocábamos en Cancún a tocar al Magic Circus, seguramente hubiéramos vaciado la pista, güey. Sí. Seguramente, ¿sí me explico? Que es lo mismo que le hubiera pasado al vampiro si lo sacas del Magic y lo avientas a una discoteca en Cancún, así, o sea, no, realmente estás trabajando con en diferentes escenas, con diferentes clientelas y usando diferentes estilos, ¿no? Entonces, sí sé que a veces veías llegar a alguien y decías, ay, y luego lo veías y decías, pues sí, güey, o sea, no puedes juzgar o pretender que alguien venga y la rompa, así, ¿no? Deja tú de Cancún o de Acapulco, así yo en los programas he oído mil veces que, no, pues vino tal güey de Ibiza y luego lo tuvimos que bajar porque no, sí, güey, pero no porque fuera malo, cabrón, Sí, no. sino porque lo sacas de su elemento y, ok, yo lo entiendo, el DJ tiene que ver a la gente, leerle, sí, güey, pero si vienes 2 horas o un palomazo, no tienes chance de hacerlo, Mm. ¿no? Oye, Tito, ¿por qué crees que Cancún no pudo consolidar un antro como Baby O? ¿Qué le hizo Bueno, falta? mm, mira, esa es una pregunta interesante. Yo, bueno, el Baby O es un caso único en la historia de México. Ujú. O sea, no hay nada parecido, ¿no? Para empezar. Pero yo creo que Cancún tuvo unos lugares increíbles, o sea, muchos, empezando por el Cristín, que realmente fue el primer mega club de lujo que hubo en México, ¿no? Pero era muy complicado, tenía sus complicaciones, entonces, pero el Daddy-O, en su momento fuerte, no manches, o sea, le daba tres y las buenas al Baby, güey. Ajá. La verdad es que el Baby nadie lo va a poder nunca igualar porque fueron muchas cosas en conjunto, incluyendo la cercanía con el DF.
porque el Baby, hace ratito que hablaba con Chucho Guerrero, me decía, el Baby al principio que no pegaba, pues hacía lo mismo que hacíamos todos, güey. Llegaba el tour con camiones y lo llenaban en la noche, entraban ahí, se salían. O sea, cuando empezó a despegar el Baby, empezó a llegar mucho jet set y la chingada, pero del DF, güey. O sea, mucho chilango y así. Y como lo quieras ver, o sea, tú acabas de comer ahorita y dices, vámonos a Acapulco y te vas, pero no cualquiera dice, vámonos a Cancún, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. No, pero el Daddy, simplemente Ricardo Flores dice que su creación máxima ha sido el Daddy, güey. El Daddy era un lugar impresionante, güey, impresionante. Y fíjate, es muy, muy interesante porque cuando se abrió Christine, que obviamente fue una mega discoteca, o sea, yo te hablo de las primeras discotecas que se abrieron como tal, que fue Aquarius y Tábanos, comparados con el Christine, pues eran el Aquarius era un lobby bar y pinche Tábanos, pues se abren Christine y obviamente se jaló a toda la gente, ¿no? Y Chucho Guerrero se fue a Acapulco y se trajo a Ricardo Flores. Y fue cuando yo conocí a Ricardo Flores, en 85. Se estaba construyendo la primera boom en Cancún, y vino Ricardo y Chucho le dijo, oye, ve, nos abrieron esto y nos dieron en la madre y todo. Entonces Ricardo hizo un proyecto para remodelar Tábanos. Y se me quedó muy grabado porque una de las cosas que me acuerdo cómo me lo platicaba era lo del CO2, los disparos de CO2, que no existían en México. El primer lugar que lo tuvo en México fue el Daddy. Sí. Pero 5 años antes, Ricardo lo quiso poner en Tábanos con todas sus remodelaciones. Y me acuerdo exactamente lo que cotizó por remodelar, güey, $50,000. Y no se los dieron en el Sheraton. No se los quisieron dar. Entonces, pero sí, o sea, yo creo que no es que no haya consolidado una discoteca como tal, sino que ya no hubo oportunidad, porque aparte, o sea, empezaron a haber muchas. O sea, Cancún se llenó de discotecas hasta el Cocobongo, y creo que el Cocobongo le vino a dar en la madre a todo el trabajo que se había hecho en Cancún antes. Yo creo que a lo mejor el que tuvo más oportunidad fue Christine, ¿no? De haber dejado una huella igual que Baby O. Pues mira, yo creo que el Christine dejó una huella muy importante. O sea, definitivamente creo que fue una... De hecho, creo que fue la discoteca que lanzó la vida nocturna de Cancún al ¿cómo se llama? Ya jálate a la junta. A la junta. Mis amigos borrachos que andan ahí ya. Yo creo que el Christine... Por ahí decía Darío Gómez, qué buena pregunta, gracias Darío. Ahorita Sí. quiero hacer, antes te interrumpo, espero que todavía esté Darío y que nos pueda decir qué sintió Baby O cuando llega a Palladium, porque Palladium también llegó a romper, o sea, a romper cabrón, porque pues traía más infraestructura, más iluminación, toda la cuestión. No sé si tú llegaste a escuchar de Palladium. Sí, he oído de Palladium, no lo conocí, pero claro ¿Crees que hubiera sido el que hubiera desbancado a Baby O? Obviamente no. ¿No? Pues ahí sigue el Baby y ya no está No, el sí, Palladium. pero digo, o sea, tenía toda la oportunidad Palladium, tuvo toda la oportunidad. ¿Quién sabe qué habrá pasado? A ver si todavía está Darío y que nos diga qué sintió Baby O cuando llega a Palladium, ¿no? Yo pienso que digo, a ver si sigue ahí Darío, pero yo creo que, bueno, siempre te mueven un poquito el tapete, definitivamente. Pero Baby, pues, era y sigue siendo, ¿no? Sí, El pues es Baby. el ícono. Ahora ya es totalmente diferente, pero sí, Baby llegó para quedarse, y fue un lugar que sonó por todos lados. El Christine creo que marcó un cambio muy importante, pero era nunca fue una discoteca caliente, donde te sintieras así como, cambio, entrabas al Daddy y pum, sentías luego la misma boom.
pero sí, el Cristín era divino, pero tenía sus problemas. Sus problemas. Pues estamos platicando con Tito de Hoyos directamente desde Las Vegas, que estuvo trabajando mucho tiempo en Cancún. ¿Nunca te llamó la atención trabajar en Acapulco? ¿O trabajaste en Acapulco? Fíjate que cuando me regresé a México pasó algo muy chistoso. Acababa de dejar de trabajar en las discotecas y yo conocí a Enrique Molina, sobrino. Ajá. Y él estaba por abrir con Tony Rullán La Vista, el Fantasy creo que se llamaba. Bueno, esa discoteca. Y me dijo, güero, ¿te quieres ir a Acapulco? Y me dio una tarjeta de la Pepsi, su tarjeta personal, y abajo, atrás decía Tony, por favor habla con Tito sobre el trabajo de disc jockey. Enrique Molina y su firma, ¿no? Ajá. Y yo estaba feliz porque iba a ir a hablar con Tony Rullán. Y Chucho Guerrero, que es acapulqueño, y me conocía perfecto porque había trabajado yo con él en Cancún, él era el gerente, me dijo, él me dice Pitolio, me dijo, ay Pitolio, ni te metas, cabrón. Te Ajá. van, o sea, así como eres de payaso y mamón y eso, los acapulqueños te van a hacer mierda, güey. Ni vayas. Y le hice caso, no fui. ¿Neta? Sí, sí. Ajá. Sí, sí tuve esa oportunidad, pero ¿No te le hice caso. arrepientes de eso? No, la verdad no, y menos ahora que ya estoy más metido y he visto más desde afuera, Chucho tenía toda la razón, güey. Me salvó unos cuantos dientes, güey, porque sí, Ajá. hubiera acabado, sí, yo traía otra onda. Yo tuve mucha suerte de que, mira, justo hoy platicaba eso con Chucho. Chucho era un cuate súper estricto, venía de la escuela de Aldo Ponti, la chingada de servicio, y era muy estricto y cagoteaba a todo el mundo, pero a mí por alguna razón siempre me trató diferente, güey. Yo había las juntas y cagaba a todos así, y todos, no, Mesía y la chingada. Y cuando me decía a mí algo, yo me quedaba callado, lo oía, y cuando acababa le decía, ay, no mames, Chucho. Todos se quedaban fríos. Y, o sea, él supo siempre cómo tratarme, no sé por qué, y Ajá. yo lo respeto mucho y le hice caso, güey. Me dijo, güey, te lo digo en buena onda, no, tú no estás hecho para el ambiente de... Gracias, José Mendoza. Dice que no vaya a la junta, mejor descanse. Es que esas juntas son criminales, o sea, Sí, es que, ir que a. protejas a tu hígado. Ándale, sí, sí, sí. Son complicadas esas juntas. Te voy a hacer Sí, caso, José no Mendoza. cualquiera aguanta el ambiente de Acapulco, y menos en aquel entonces que había tanta competencia, ¿no? Porque esa es Ujú. otra cosa también que hay que aceptar. O sea, yo en Cancún, pues estaba ahí y éramos muy pocos, entonces realmente solo te tenías que cuidar de pocos. En Acapulco, no Pero manches, yo estaba creo todo. que, yo creo que también, como tú lo decías hace ratito, ¿no? Cuando uno está chavo, pues siente que se puede acabar el mundo, ¿no? O sea, a comer el Exacto. mundo. Y yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en playa, pero yo trabajé en Veracruz. Y me pasó lo mismo que a lo mejor te dijeron a ti. Bueno, a mí no me dijeron no vayas a Veracruz, pero yo fui y los veracruzanos me trataban de la chingada, pero dije, no, de aquí, o sea, me planto y trabajé bastante tiempo ahí en Veracruz, o sea, y ya después terminé haciéndome brothers de los meseros, garroteros Claro, y de todos sí. los DJs, ¿no? No, Entonces pero yo me sí, imagino desde la entrada, güey. O sea, que llegara yo con Tony Rullán, que en aquel entonces pues no sabía ni quién era, con una tarjeta, Enrique Molina, donde dice, a ver, habla con él. Seguramente Tony le hubiera hecho caso porque era Enrique Molina, ajá, pero de entrada ya hubiera yo tenido 7 puntos menos, güey. O sea, sí. este, ya sabes, o sea, cuando llega alguien así como impuesto, no causa ningún... Exacto. Yo Y si, recuerdo, si ajá, ese que te imponen es mamón, pues menos, cabrón. sí, yo recuerdo que cuando llegué fui recomendado igual ahí en Veracruz y llego a un antro buenísimo y me acuerdo que pues en la entrada estaba el cadenero y le digo, oye, ¿estará el dueño? ¿Quién lo busca? No, pues tal, Armando Holguín, el DJ. Y así se volteó y dijo, ya llegó el pinche chilango, avísenle al patrón.
Y yo dije, hijo de la chingada. O Fíjate sea, que no una me dio vez chance ni tantito, cabrón. iba yo a trabajar a la discoteca y iba en un taxi, güey. O sea, tomé un taxi en el centro para que me llevara al Sheraton. Iba platicando con ese güey, no, y sí, cuando quieras, y brother, y no sé qué, así como cuates. Y me dice, ¿y de dónde eres o qué? Del DF. Se frenó, güey, y me dijo, bájate, cabrón. Neta. No mames, oye, te voy a trabajar. Bájate, yo con los chilangas. Chinga tu madre. No mames. Íbamos platicando bien, me preguntó y ya, por ser Se del DF, acabó. dije, no mames. Se acabó el Sí, encanto. nunca falta alguien así, cabrón. Ok, pues ya estamos casi entrando a la recta final, Tito. Ahí va a haber todavía hay mucha plática, pero me gustaría también que me contaras cómo ves la escena. Ya no estás tan metido, pero pues obviamente has visto la escena en México, ¿no? ¿Cómo has visto la evolución eh, cómo has visto la escena? A ver, dime. Yo, la verdad, la veo muy complicada. O sea, es algo que me preocupa para las nuevas generaciones, porque sé que hay chavos con muchísimo talento. O sea, Ajá. eso me queda muy claro. Pero, ¿cómo le hacen, güey? O sea, nacen 47,000 DJs todos los días y nacen 47,000 productores todos los días y todo mundo. Yo oigo mucho comentario de que no te malbarates y no te vendas a no sé qué. La realidad del asunto es que cuando estás empezando, estás haciendo todo lo que puedes por tocar. Te vale madre si tienes que pagar. Y eso no es que se estén malbaratando los chavos, eso lo hacíamos nosotros. Hace ratito me estabas diciendo, güey, pues yo me vale madre si tengo que cargar charolas con tal de acercarme a una cabina, ¿no? O sea, Ujú. eso ha existido siempre. La diferencia es que ahorita es muchísima la competencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me encantaría es encontrar la manera de apoyar a las nuevas generaciones, sobre todo los que lo están haciendo en serio y que tienen talento, ¿no? O sea, porque definitivamente con la facilidad tecnológica, pues ya cualquiera dice que mezcla, ¿no? Es más, no dice, cualquiera mezcla. Ajá. Ya no es tan complicado mezclar. Pon tú que no tengas el talento y lo que tú quieras, ni la experiencia, pero al final de cuentas hay que encontrar la manera de apoyar a los chavos talentosos porque yo lo veo muy complicado. O sea, para que un DJ de talento sobresalga, ya cuando empiezas a sobresalir, bueno, pues ya lo hiciste, ¿no? Pero no está tan fácil. Pero como dices, también es muy complicado apoyar al talento cuando hay 47,000, cabrón. Imagínate, o sea, estar escuchando uno y luego otro, o también existe esta parte de que pues, esos 47,000, yo creo que 48,000 se sienten bien chingones. Sí, no, definitivamente. Sí, porque aparte tienen, sí, o sea, Batallar con eso está cabrón, ¿no? no, sí, por eso hay que encontrar alguna manera y cuando alguien se te acerca y tú le oyes que tiene talento y eso, échale la mano, o sea, la verdad es que por lo menos yo, desde mi punto de vista, pues no te cuesta nada, güey, ¿sí me entiendes? O sea, si tú ves a un chavo, vas a uno de tus eventos y ves este güey, vente, y haces que lo vean la gente y hablas de él, lo recomiendas. A mí el Galaxy hicimos un evento en línea en diciembre y el Galaxy me dijo, mira, ponle atención a estos chavos y eso. Y los he invitado, o sea, he tenido 3 invitados en el programa que entre los 3 no me llegan a la edad, güey. Ajá. Pero están haciendo cosas interesantes. Entonces, pues hay que, de alguna manera, y hay que tratar de también de pasarles lo que tú tengas de experiencia y conocimiento sin que sea imposición, ¿sí me explico? O Ajá. sea, sin decirles, no, tú lo estás haciendo mal porque no sabes usar el pitch. Güey, ya ni hay pitch, cabrón. O sea, yo digo, ahorita, ¿para qué quieres, güey? Porque ya pones 128 y te vas a por un taco, güey. No se van a salir como antes. O sea, antes sí tenías que trabajar con el pitch, ahora ya no sucede eso, güey. Sí. Entonces, Oye, rápidamente, cambiando también de tema, porque si no se me van las preguntas. Eh, y de forma breve, platícame el paso que tuvo Mijangos en Cancún y Claudio Yarto, porque Mijangos estuvo creo que primero en Acapulco y después se fue a Cancún. mira, ¿Estuviste tú en esa etapa? en esa época,
Me tocó más Claudio Yarto, que llegó antes. Ajá. Claudio Yarto llegó cuando todavía estaba Freddy en Christine. A Freddy, o sea, te digo, lo corrieron de Christine, Paco Naredo lo sacó y le dijo, yo te mando a Nueva York para que regreses más chingón y regreses más pendejo. Pero fue lo mismo, güey. Paco Naredo traía su onda rock y la chingada, y Freddy traía la onda que traía. Pero bueno, la Fresca. cuestión es que Claudio llegó en un momento en el momento donde estaba entrando el house, que ya se llamaba house. O sea, fue el momento donde se empezó a conocer como house music. O sea, la realidad, según mi punto de vista, el house no empezó en el momento que le pusieron house music, sino toda la corriente empezó antes, ¿no? Ajá. Hubo un momento en el que se llamó house music, y en ese momento es cuando estaba llegando Claudio Yarto. Poquitito después llegó Luis Ortega, a Freddy Ramírez, que traía toda esa onda, tampoco sabía que se llamaba house. O sea, una gringa le dijo, ¿no tienes house? Y Freddy, ¿qué es eso? Pues así le dicen. Y Freddy se fue a Estados Unidos, preguntó, le dijeron, mira, ahí está una cajita de house. Cogió los discos y los empezó a oír. Y eran un estilo nuevo, pero muy apegado a lo que ya hacía Freddy, ¿no? O sea, a su... Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Claudio llegó en ese momento y empezó a sonar mucho en Cancún, sobre todo por esa facilidad de hacer scratch que nadie había hecho en Cancún, ¿no? Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, una vez vi a Freddy mezclar la noche y a Claudio estar adornando, y sonaba increíble. Rapeaba el güey de vez en cuando ahí en el micrófono. Entonces fue una cosa importante, pero realmente cuando Claudio llegó el huracán, Claudio se fue a México, fue cuando ya despegó con Caló y todo, ¿no? Ajá. Maya y María bailaban ahí en Cancún, en el Christine y todo el rollo, pero donde empezó Claudio a despegar durísimo fue en México. Y Mijangos llegó después de que llegó Luis, y por supuesto que Mijangos es un cuate que tiene, igual que Luis, que tiene talento desde chiquito, güey. O sea, Mijangos no se hizo de un día para otro, siempre ha sido un cuate talentoso. Pero el paso por Cancún fue, pues, pasó por Cancún. No es que haya sido malo, sino que no, digo, por supuesto, si ibas al Cristina y bailabas, pues, disfrutabas la música, pero me refiero, no era nada así que dijeras, ay, Mijangos, no. Mijangos despegó como cohete cuando llegó a Tijuana. O sea, Ajá. a lo mejor empezó en Cancún, seguramente él lo podrá contar, pero, y creo que estará de acuerdo. No quiere decir que no haya hecho nada en Cancún, todo el mundo hizo en Cancún. O sea, todo el mundo, los aportes son muy valiosos, pero donde Mijangos realmente brilló, a ver, Fue en Tijuana. mira, ahí está Freddy Ramírez. Ah, mira, saluditos. Estábamos hablando de ti, Mr. Ramírez. Y buen Sí, Freddy. a ver si Freddy escuchó esto de Andrés. O sea, yo pienso que donde despegó Mijangos y brilló durísimo fue en Tijuana, ¿no? O sea, Ujú. pero dejó bien claro, o sea, no es que en Cancún no tuviera talento o que en Acapulco, o sea, ese güey traía el talento desde antes de Sí, sí, sí. tocar las tornamesas, ¿no? El paso de Luis Ortega en Cancún, porque pues, obviamente venía de Acapulco, venía de La Mata, ¿cómo llega allá? ¿Cómo se adapta? Mira, Luis Ortega es un caso bien interesante porque, y yo se lo he dicho, esto no es, cuando Luis Ortega era una pinche leyenda, güey. O sea, yo me acuerdo a principios de los 80s, Aris Rodríguez, que ya ves que tienen ahí Aris a mí me dijo, el mejor DJ que hay en el México es Luis Ortega. Freddy, no me acuerdo que me haya dicho exactamente eso, pero Luis Ortega, mis respetos. Luis Ortega en el Baby, puta, era así como... Pero cuando llegó a Cancún, que tenía todo, o sea, que todo el mundo estaba, oh, va a llegar Luis Ortega. Llegó y tocó y, pues bien, pero nada más. O sea, no fue una cosa como lo que sucedía en el Baby. Sí, es lo que platicabas tú mismo hace ratito, ¿no? O sea, traes a un DJ de Ibiza y lo pones a tocar a Cancún y toca, pero no pasa nada. Pero mi pregunta va más allá. ¿Cómo fue cómo se fue adaptando
o nunca encajó en Cancún? No, yo creo que sí encajó. O sea, yo creo que su estancia en Cancún fue importante. Eh, hizo lo que tenía que hacer bien hecho. O sea, trabajó bien, por eso estuvo un rato en Christine. De hecho, él, por ejemplo, fue el que trajo la edición en cintas bien hecha a Cancún. Nadie editaba antes de Luis Ortega. Fue, por ejemplo, el primero que usó un sampler en una discoteca de Cancún. Hizo cosas importantes, pero ya formó parte de todo un grupo de DJs que estaban impulsando un movimiento, ¿no? No, en ese momento en particular, desde mi punto de vista, no había uno que estuviera así como wow, como que fuera el más brillante. En ese momento, para mi gusto, el que sonaba diferente a todos era Benjamín Solís, que es lo que te digo. Era un güey que oías muy diferente, que fue lo mismo que pasó con Freddy, pero desde antes. O sea, Freddy sí, desde mi punto de vista, y te digo, solo porque me tocó vivirlo, te puedo decir que inició un cambio musical en Cancún. Fue el que puso los pinches ladrillos sin darse cuenta, ¿eh? O sea, eso también quiero que quede bien claro. No es algo que estuviera él planeando o así sucedió, güey. Hace ratito que hablaba con Chucho, él se acuerda perfecto cómo le decía, eres un pinche ponediscos. Hace ratito, ahí está grabado, ¿eh? O sea, voy a poner la grabación de esa plática porque, como dice Chucho, nadie nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, pero fue un momento bien importante que a mí me tocó vivir. O sea, de casualidad, no tampoco es porque fuera inteligente Ajá. sino Oye, simplemente. por ahí tenías unas fotitos, a ver si Sí, enséñanoslas, por favor. sí, mira, puse algunas fotos de. No, obviamente no están en orden, déjame. Mira, ese es Krakatoa, de el Volcanic Krakatoa, Disco. ajá, era el restaurante del Mauna Loa. A ver, dice, éramos unos chamacos, no teníamos ni idea de lo que estamos haciendo. Exactamente, güey. O sea, Freddy no es que fuera el visionario, ese güey tenía su idea musical, su gusto y lo metió Mira, esta foto es rarísima, esa es la cabina del Krakatoa, güey. Es la única foto que yo sepa que existe de la Ajá. cabina del Krakatoa. Con su carrete abierto, ¿eh? Sí, todos teníamos, esta es la que te digo, la del. La burbuja. Mira lo que dice Freddy, ya estando viejos, pues ya nos dimos cuenta de lo que realmente había sucedido, ¿no? Ajá, sí, sí, Mira, sí. Laris Rodríguez. Ok. Digo, ya estaba grande, pero pues también estaba chamaco en aquel entonces. Ujú. Este es Aris y yo en Tábanos. Mira, este cuate, este es Tommy Schaefer. Este fue el primer DJ que hubo en Cancún realmente de importado. Es un checoslovaco. Era, porque ya murió Tommy Ujú. Schaefer. Él estuvo cuando se abrió el Krakatoa como discoteca. Ah, cabrón, Pero mira. este era más showman que DJ, porque no había ni mixers, ¿no? Entonces este güey se vestía como. ¿Te acuerdas la película de Naranja Mecánica? De Ajá. blanco y la chingada, y cantaba, y era un pinche galán aparte, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. este soy yo, güey. No manches. Sí, cabrón. Dice ahí Este Freddy, también. pero la idea y el gusto musical sí lo teníamos muy claro. Sí, no, Freddy, eso sí te puedo decir, Por güey. lo, Es por lo más, que, por lo que me dices, yo, o sea, capto que Freddy estaba adelantado a la época, ¿no? yo ¿Sería? diría que sí. Mira, este es Freddy. Este Ah, es, mira, este es era Freddy. galán el Freddy. Y tenía pelo, güey. Sí, todos teníamos pelo. A ver, regrésate, ¿qué tenía de mixer? ¿Una Orey? No, un Bozak. Bozak. Un Bozak. Y Un las Bozak. tornas eran mil Esta de trescientos, aquí, mil seiscientos. es 1700, esta es 1200 y esta de acá es 1700. Teníamos dos 1700 y una 1200. Órale. Este güey es
Juan Carrasco, él fue el primer portero de Tábanos y luego fue el primer portero de Cristín. Ajá. Mira, este es ñoño en el Ajá. Aquarius con Farrah Fawcett. Órale. Esa es la cabina del Aquarius y pues ahí estoy yo con ñoño. Ajá. Este es el anuncio de Tábanos. Mira, esta la puse, aunque es una foto de Acapulco, este es Genaro Argüello, este es el Pozole, Julio Hernández, el que estaba en la mina. Ajá. Y este güey Rudy, el Tacataca, también anduvo ahí en Cancún queriendo trabajar por todos lados, pero pues imagínate, le decían Tacataca, imagínate cómo les estaba. Esta la puse porque es la cabina del Cocay, Ajá. pero era la única discoteca en Cancún que tuvo las 1500. 1500. Ajá. Ese es Tábanos también. Este es Aquarios, el ñoño, el Chava Molina, el gerente, y ahí se me fue Armando Sosa. También es Aquarios. Que son, vamos, ahora sí que las fotos de las primeras. Este es Chucho Guerrero. Ajá. Mira al Darío Gómez aquí con ñoño en el Aquarius. Órale, Darío. Sí, pinche Darío andaba ahí haciendo Ajá. sus pininos. Ari Rodríguez, ahí en Tábanos conmigo. Ajá. Pepe Vargas. Pepe Sí. Vargas también llegó, estuvo en Cancún antes de que se abriera el Cristín en una discoteca que ahorita va a salir, que se llama Este lugarcito se llamaba el Tic Tac, era un restaurante y la convirtieron en una discotequita que se llamaba el Asahi. Ahí llegó a inaugurarla Pepe Vargas. Pepe Vargas. Con el Chovy, sí. Mira, aquí está Luis y Claudio, ¿no? Claudio en el Cristín. Que definitivamente digo, la verdad es que también son de los DJs pioneros, pero ya llegaron ya que se abrió Cristín, o sea, ya que había habido un cambio. Esta la puse porque el caramba, aquí es donde el Darío Gómez hizo este era un lugar en el centro, pero ahí es donde hacía sus pininos el güey, antes de irse al Éxtasis. Órale. La Boom, Ajá. la primera. Esta la puse porque es la única foto que yo conozco de la cabina de la Saji, con Luis Trucíos, pero digo, esta obviamente ya fue bastante después, ya que se había ido Pepe Vargas, pero esta es la entrada del Éxtasis, que fue una discoteca que hubo ahí enfrente de la Boom. Mira, ahí está Freddy con el Toro y Andrés Mijangos. Mijangos. Aquí Mijangos. Mijangos. Hugo Sánchez. Ajá. Y estos, ¿quiénes son? Se me fue el apellido. Son hermanos, pues se me fue el apellido, güey. Pero bueno. Ahí está Luis Ortega con Mijangos y Tony Tapia. También en Cristín. Y ya, estos son todos. Ok. No, pues qué increíble material, ¿eh? La neta, gracias por compartirnos ese material. Pues yo no había visto fotos de no, Freddy. No. Y no conseguí una bueno, de Freddy tengo más, porque digo, Freddy fue mi roommate y vivimos cosas padres. Iba yo a su casa en Puebla y todo. O sea, la verdad es que es un cuate, no solo al que le aprendí mucho, sino que estimo mucho porque pues, nos hicimos cuates, ¿no? Pero aparte, ahora, la verdad es que le agradezco porque pues me tocó vivir una cosa bien importante sin darme cuenta, ¿no? Y que tampoco él se dio cuenta, güey. O sea, la realidad es que nos tocó y pues está bien padre, ¿no? Sí. Fíjate que de los DJs de aquella época, o sea, ahora sí que los pioneros, digamos, Julio, Sabino, pues el único que queda vivo es Sabino, y luego llegué yo, luego Freddy Ramírez, luego Ari Rodríguez, y ya luego el resto, ¿no? Pero ya la verdad es que ya no hay muchos DJs de los que llegaron al mero principio a Cancún. Ok. Pues ya casi nos vamos, mi buen Tito. Muchísimas gracias por compartirnos todo este material. Y bueno, pues, oye, ¿alguna reflexión para los DJs? Para los DJs de la vieja escuela que todavía se sienten hechos por los dioses, que todavía nos quedan, ¿no? De esos DJs. Y hay que ser bien honestos, ¿no? Yo creo que lo importante es, bueno, para empezar, estar consciente de que no importa lo que hayas hecho, ya lo hiciste y tiene un valor, ¿no? Porque eso sí es bien importante. O sea, si tú me preguntas a mí,
¿qué discoteca para ti es lo máximo? Pues a lo mejor te diría, te voy a decir una donde yo viví algo importante para mí, ¿no? Pero a lo mejor, pues no era la mejor discoteca, a lo mejor otro güey te dice, no, a lo mejor yo veo yo veo, por ejemplo, el Aquarius y digo, no, pues a mí la neta no me gustaba, parecía Lobby Bar con luces. Pero yo sé que hay muchísimas personas que esa fue donde vivieron lo mejor. Entonces, cada quien tiene sus recuerdos que son muy válidos de donde haya sido, no importa si fue en Toluca, en Zihuatanejo o en donde sea. Entonces, no importa lo que hayas hecho, está bien que le des el valor, pero no le quites o trates de minimizar lo que hicieron otras personas o lo que, ¿sí me explico? O sea, yo creo que Cancún es un ejemplo de un esfuerzo en conjunto, donde todo mundo tiene el orgullo de haber participado, o sea, muchísimos talentos, de verdad, o sea, el Chivigón, el Gordo, Benjamín Solís, Freddy Ramírez, todos ellos, Aris, todos, fue un esfuerzo conjunto y por eso se pasó lo que pasó. Lo mismo con Acapulco al principio, ¿no? Entonces, güey, ya lo viviste, aprovechalo, pero pues no minimices lo que hacen los demás, güey. O sea, la verdad es que respeta, ¿no? No. Yo es lo que les diría a mis cuates de mis generaciones, porque sí creo que tenemos un problemilla ahí de ego, ¿no? Yo creo que como dices, ¿no? Cada uno aportó un elemento para construir esa escena, ¿no? Ese Aparte, movimiento. lo que pasó en Cancún fue muy importante, pero paralelamente estaba pasando algo bien importante en México y al mismo tiempo algo bien importante en Toluca y al mismo tiempo algo bien importante en Veracruz. No tuvo tal vez la trascendencia nacional porque no tenía, pero güey, o sea, yo nunca diría que lo que estaba sucediendo en Cancún era más importante que lo que pasaba en Tepeji del Río, güey. Por supuesto Ajá. que no, porque seguramente había alguien ahí echándole muchas ganas. Y, sí me entiendes, o sea, no tuvo la misma trascendencia y luz, no le echaron tanto, pero yo no le quito mérito a nadie, güey, de Sí, ninguna. tuvieron sus épocas diferentes, ¿no? Ahorita que hablaste de Tepeji del Río, me hiciste recordar el Q de Querétaro, que no El sé, Q, la ópera, a todos esos antros exacto, construyeron lo fueron los cimientos de todo esto, güey, porque ahí exacto, en el Q se llevaron a cabo este concursos concursos y muy cosas. importantes, güey, ¿no? Y Sí, de ahí salieron bueno, ya estaban hechos muchos DJs, pero muchos DJs también salieron de ahí, de esos concursos, y siguen vigentes, ¿no? Mira, hablando del house, o sea, el house siempre ha sido como que Cancún y Cancún, pero yo, uno de los invitados que tuve en uno de los programas, era un cuate de San Luis, que aparte hasta le hicieron un busto en el pueblo de donde salió ese güey, pero que resulta que tenía un programa de radio y por alguna razón que yo desconozco, viajaba a Chicago todo el tiempo. Y trajo el house y tocaba house en San Luis. Nadie estaba enterado, yo no tenía ni idea, hasta que me lo contaron. Pero eso quiere decir que había gente oyendo esa música en otros lados, güey. O sea, el que haya despegado por alguna razón en Cancún no le quita mérito a nadie más, ¿no? Yo, en el DF, por ejemplo, a mí se me hace que lo que hicieron con el High Energy también es bien importante, aunque nunca ha sido mi género y eso, no manches, o sea, es un género que tomó mucha fuerza ahí, lo que hizo, lo que decíamos hace rato, Tony Barrera, lo que han hecho los sonidos y eso, no hay que minimizar, ¿no? O sea, todo mundo ha contribuido con su granito de arena a la escena nocturna del... Sí, y una escena que sigue vigente, güey. O sea, Exacto. sigue vigente, y una escena que a lo mejor me cuelgan muchos, pero, por ejemplo, no hay tanta escena para el house en la Ciudad de México. No, o sea, no, ni en la Ciudad de México ni en todos lados. O sea, la verdad es que regresamos a lo que te decía Tony Barrera. O sea, si tú lo ves en nivel de alcance con la gente, güey, o sea, el house, no sé exactamente en qué porcentaje, pero el nivel de alcance es mucho menor que el que tuvo Tony Barrera solito con sus géneros. O sea, Sí, sí. Pues pero muchísimas. no es Dime. minimizar, ¿no? O sea, simplemente es Sí, sí, no, no, todo. no. Obviamente la escena house también ha sido muy Claro. importante en México, muy, muy, muy importante, porque todos los DJs
creo que crecimos con la escena house, ¿no? Tocando house y muchos houseeros fueron nuestra inspiración. Ya de ahí, pues obviamente por las necesidades del antro o por las necesidades económicas también, ¿no? Pues dejabas de tocar el house, pero te ibas a lo comercial, pero eso no quitaba que te gustara el house y que haya sido muy importante, Sí, ¿no? ahí es donde yo digo, por ejemplo, mis respetos para Freddy, porque ese güey, no, mi madre, así es, Yo cabrón. siempre le dije a Freddy que estaba enjausado, porque para él Sí, todo era house, house, house. sí, sí, sí. Y por ahí llegamos a tener alguna discusión donde le decía, güey, hay que hacer, ¿recuerdas del foro de la industria nightclub? Claro, sí, sí, el fin. Entonces, pues él invitaba obviamente DJs houseeros y todo ese rollo. Y yo me acuerdo que un día le dije, güey, pues hay que invitar otras escenas. Me acuerdo que en ese entonces estaba empezando el EDM y le digo, es que hay otros géneros que están pues impulsando, ¿no? O sea, están entrando y hay que darles oportunidad. Y él decía, no, no, y el house, y el house, y el house. Y está chido, ¿no? O sea, ha defendido su género a capa y Sí, espada. sí, sí. Y a mí se me hace, o sea, mira, esa plática que te digo que yo tuve aquí con Freddy en Las Vegas fue, empezó por el house. Le dije, ¿sabes qué, güey? Olvídate del house. O sea, fíjate lo que sucedió, güey. Los cimientos los pusiste tú años antes, cabrón. O sea, con todo, y él sí puede decir, güey, que le costó sangre, sudor y lágrimas, cabrón. O sea, porque yo, por ejemplo, siempre lo he hecho, él influenció mucho mi gusto musical, pero yo sí seguí siendo más flexible, güey. O sea, tocaba del otro y eso, entonces no tenía tanto pedo, ¿no? Ujú. Él sí tuvo esa visión muy, muy clara de lo que a él le gustaba, como él lo puso, ¿no? El gusto musical lo tenemos muy claro. Sí. Él siempre tuvo eso, este, y al final de cuentas, la historia de alguna manera le, le, le agradeció el que, el, que, el que se hubiera aguantado los madrazos, ¿no? La historia y muchos DJs, güey. Sí, sin saber, ¿no? O sea, porque esa es Ah, otra cosa. O sea, si nadie cuenta la historia, pues nadie sabe, güey. sí. Sobre todo cuando no te diste cuenta ni tú mismo. ¿Qué es lo que nos pasó a él, a mí, a Chucho, a todos los que estuvimos en Yo, por aquella? ejemplo, llegué a escuchar pocas veces a Freddy y te voy a ser honesto, o sea, yo sí lo escuchaba y decía, ay, cabrón, está muy raro su pedo, pero a final de cuentas, diferente y bueno. O sea, no comercial, muy extraño. Lo llegué a escuchar creo que ahí en el Fing y en algún, no sé si en algún House for Love o algo así, Okay. pero pues sí, muy raro, muy raro su rollo, pero bien, ¿eh? O sea, No, bien, aparte te voy a decir una cosa, con mucho feeling. no solo el feeling, sino una pinche precisión, sobre todo en aquel tiempo cuando había baterías, o sea, no todo era, no mames, este güey, Secuenciado. o sea, súper preciso. Creo que es el DJ más preciso que yo he conocido. Sí. Pero bueno, la verdad es que tampoco quiero estarle aventando cebollazos porque Ya le, ahí ya le va a aventé tener que ahí pasar la factura, güey. un no cebollazo, le aventé. Sí, Pero sí, sí. bueno, pues muchísimas gracias, Tito. ¿Algo más que quieras agregar? Por favor. No, pues nada, agradecerte muchísimo la invitación. La verdad es que no es muy seguido que platique yo a ver qué dice aquí del Fink. Dice, el Fin siempre fue la plataforma para todos los talentos mexicanos que despuntaron en su momento, sin importar lo que tocaban. Sí, no, mi Freddy, porque de repente era mucho house. De ahí salió Belanova, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que Belanova fue al Fink. Sí, varios Sí, talentos muchos, salieron no, ahí. muchos. O sea, sí, definitivamente el Fink fue, también fue una plataforma muy Exacto, exacto. importante. Este año cumple 50 años de DJ Freddy y ya platiqué con él de hacer algo padre, porque la verdad es que esa es otra cosa. O sea, ahorita hablamos de Cancún, pero ha hecho cosas, así como te dije de Aris, o sea, que le tocó hacer cosas interesantes porque eso hizo, o sea, no porque lo estuviera planeando. También Freddy tuvo bastante influencia en la escena Sí, pues y, con todo pues lo de su record pool. el Record Pool, O sea, el record el pool también Fink, lo fue que hizo en importante, güey. Cancún.
Y son cosas importantes que hay que documentar, güey, ¿no? Para que se quede como parte de la historia, ¿no? Entonces, Ujú. vamos a hacer eso. Pero bueno, regresando a ti, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que pocas veces hablo, no, pues no platico estas historias porque pues estoy platicando con los invitados, pero sí me dio mucho gusto porque es importante platicarlo y que quede guardado como fue. Hace ratito te digo que platiqué con Chucho Guerrero, que es bien importante, nomás que él es como la India María, güey, le da harta pena. Ya lo grabé y voy a transcribir la plática y la voy a poner por ahí. Ajá. Pero te agradezco muchísimo, la verdad es que me dio mucho gusto y le agradezco a las personas que se conectaron para oír pláticas, y que yo sé que no es fácil, porque pues no es de tu tiempo, no es de esos pinches viejillos, Ujú. qué chingados, ¿no? Pero Pero, pues digo, pero a los DJs, a la gente melómana, pues obviamente les gusta este tipo de historias, ¿no? Este tipo de anécdotas y todo lo que, cómo surgió la escena, cómo se fue desarrollando, quiénes fueron sus protagonistas. Todo esto creo que es muy interesante, ¿eh? sí, sí, sí. Y bueno, me da oportunidad, por ejemplo, de hablar de gente como Sabino o como el Pozole, que ya son grandes, pero ellos sí fueron los pioneros cuando llegaron, que no había ni madre en Cancún, ¿no? Entonces, Ajá. igual, imagínate, si nadie habla de lo que pasaba en Tábanos, pues de lo que pasaba en el Krakatoa, en la mina, en el Cocay, pues menos. Sí, Entonces, sí, te sí. lo agradezco muchísimo y ojalá pues, sigamos en contacto y a ver qué se nos ocurre hacer pronto. Ok. Pues ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada. Pues la gente que va a ver la repetición, pues también ahí un mensajito. Gracias a todos ustedes. Y bueno, gracias, Tito. Nos vemos muy pronto a ver qué, como dices, a ver qué otra cosa se nos ocurre y hacer más por la escena y por esas leyendas que no se olviden, que queden Claro, que se quede en la memoria de documentado. las redes sociales, ¿no? Así es, así es. Muchísimas Pues mil gracias. gracias a todos. Gracias, Armando. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.